Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay, por la gracia del Señor. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que me permite para abrir la Biblia cada mañana con ustedes. Esta mañana busquemos el libro Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, el versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta el 16 hemos leído. La Biblia nos muestra el reposo. Primeramente en el huerto del Edén. El hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en el reposo. Este reposo ellos no lograron por el esfuerzo o por alguna obra o sacrificio de ellos. Cuando ellos aparecieron, ya todo estaba listo para poder reposar. ¿Cómo? Por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Ellos sin hacer nada ya encontraron el reposo. Para que el hombre Adán y Eva pudieran estar en el reposo, Dios desde el primer día trabajó fielmente, hasta los detalles. Por eso, por la obra, por el esfuerzo de Dios, el hombre Adán y la mujer Eva pudieron entrar en el reposo. En la tierra de Canaán, el pueblo de Israel también pudo reposar, donde fluye la leche y miel. Entonces, ¿cómo ellos alcanzaron a entrar en la tierra de Canaán para poder reposar y disfrutar la vida donde fluye leche y miel? ¿Eso fue por el esfuerzo, por la lucha, por el sacrificio del pueblo de Israel? En ninguna manera. Sino, Dios había preparado toda la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Dios dirigió hasta allá
Los que llegaron hasta el río Jordán, pero escuchando lo que informaron los espías, los hijos de Anac, los cananeos son gigantes. Nosotros somos langostas ante ellos. Ellos pensaban que tenían que enfrentar entre ellos mismos contra los hijos de Anac, que eran gigantes. Ellos pensaron que ellos mismos tenían que luchar, pero ellos no tenían nada. No tenían fuerza ni poder para enfrentar contra los hijos de Anac. Por eso ellos tuvieron miedo, porque ellos querían enfrentar, ellos pensaron que ellos mismos tenían que solucionar y lograr por la obra y fuerza de ellos. Por eso ellos se levantaron contra Moisés y contra Dios. Ellos le reclamaron a Dios: ¿por qué nos trajo de Egipto hasta aquí para que muramos aquí? El pueblo de Israel se enojó con Dios, lastimosamente. ¿Por qué sucedió esto? Ellos no creyeron en Dios, que había preparado la tierra de Canaán. Ellos no creyeron en Dios, que había sacado del Egipto y traído hasta ahí para poder meter en el reposo en la tierra de Canaán, por la obra, por la fuerza de Dios. Ellos no necesitaban esforzarse o estar listo, preparado y con su fuerza. No, Dios estaba listo. Dios preparó todo. Entonces, iba a trabajar Dios. Ellos necesitaban caminar y poner un paso adelante y enfrentar nomás. Entonces Dios iba a trabajar, pero ellos no creyeron en Dios. Por eso ellos se quedaron muy cargados, muy cansados, decepcionados, quebrantados, afligidos. Por eso ellos enfrentaron contra Dios y se cayeron todos en el desierto durante 40 años, lastimosamente. Bueno, entonces el reposo que la Biblia nos muestra a nosotros, como el reposo en el huerto de Edén y el reposo de la tierra de Canaán, los dos son imposibles para alcanzar por el esfuerzo, por la obra nuestra, sino por el poder de Dios, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la promesa de Dios. Gratuitamente, por su gracia, Dios nos quiere entregar a nosotros. Hoy en día también Dios preparó el reposo para nosotros. ¿Quién puede entrar en el reposo entonces? El que cree en Dios. El que cree en la promesa de Dios. Después de recibir la salvación del pecado, los justos, los salvos, los cristianos, si viven por la fe sin cometer pecados, con las obras excelentes, sería genial. Pero los hombres no son perfectos humanamente. Quiere decir que cometen errores, fallas, tienen defectos, se caen también. Sí, así es. Entonces, por la debilidad, por la falla y defecto que tienen, en ese caso los seres humanos, ¿qué quieren hacer? Quieren tratar de hacerlo mejor.
Quieren tratar de hacer lo bueno para no caerse en el pecado. Cada uno se esfuerza para poder hacer lo correcto, lo bueno, para no caerse en el pecado. Los justos, los cristianos, obviamente, ellos llevan la vida presentable después de ser salvos. Así sería genial. Pero no pueden estar bien delante de Dios por sus obras excelentes y buenas, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando nosotros fuimos pecadores, cuando nosotros nos dimos cuenta que fuimos pecadores dignos de morir, ahí el Señor con mucho gusto quitó el pecado nuestro y pagó la paga del pecado en la cruz por su propia sangre. Así el Señor Jesucristo nos dio la salvación, nos dio la justicia de Dios. Entonces, si uno hace algo lindo después de recibir la salvación del pecado, ¿acaso esta obra linda, buena, sería por su esfuerzo, por su sacrificio? No. Esto también por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, los cristianos pueden llevar la vida diferente. La vida presentable, la vida limpia, buena, eso no depende de los seres humanos, sino este asunto maneja el Señor mismo por su gracia, por su misericordia. Después de nacer de nuevo, después de recibir la salvación del pecado, el Señor, el Espíritu Santo, toca el corazón de los cristianos, de los justos. Por eso se cambia la vida. Por eso se levanta el corazón nuevo para alabar al Señor, para leer la Biblia, para ofrendar también. Sí. Eso no es la obra de cada uno, sino la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Señor mismo en la vida nuestra. Así es. Pero los que no entienden bien este punto, ¿qué pasa? Bueno, yo por la gracia del Señor soy salvo, pero yo tengo que luchar contra el pecado. Yo voy a hacer todo lo posible para llevar la vida presentable, para evitar el pecado, para lograr el cambio de mi vida. Así viven. Entonces, si uno trata de hacer lo bueno, lo correcto, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Nuestra carne, nuestro ser, por sí mismo no se puede hacer esto. Entonces, eso Dios tiene que tocar, Dios tiene que hacer. Pero si el ser humano, tratando de hacer lo bueno, lo lindo, lo presentable, como no es fácil, entonces procurando, ya se aumenta más carga y el peso y se queda decepcionado. Luego fácilmente dice, yo no soy elegido. Así piensa. Dios no me ama. Dios no trabaja en mi vida. ¿Por qué no ve bien? ¿Por qué no se cambia mi vida? ¿Por qué no? Así. Fácilmente se cae en el pecado y en la oscuridad, en la suciedad. Como la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, no es que el pueblo de Israel podía entrar por su capacidad, por lo que logró, no, sino por la promesa, por la gracia del Señor.
Pero los que querían entrar por sí mismos, ellos tuvieron miedo, se cansaron, se cayeron en el desierto. Asimismo, en la vida de fe también, los que quieren lograr algún cambio, los que quieren estar bien por su esfuerzo, por su capacidad, se cansan. Luego se quedan mal. Como el pueblo de Israel que cayó en el desierto. Porque quería entrar en la tierra de Canaán por su cuenta, por sí mismo. Quiere decir que en la vida de fe hay un punto importante. ¿Quién se encarga del cambio de la vida nuestra? ¿Quién enseñorea en la vida nuestra? ¿Quién trabaja en la vida nuestra? Dios. Por eso los cristianos, los justos, los salvos, los hijos de Dios, no pueden abrir su boca. Yo hice esto, Señor, fui yo. No. Sino, cada rato no pueden menos que alabarle a Dios, glorificarle a Dios, agradecerle a Dios. ¿Por qué? Dios trabaja en la vida de cada uno de los justos, de los salvos. Sí. Entonces, los cristianos no pueden menos que glorificarle a Dios, agradecerle a Dios, porque Dios trabaja fielmente. Y entonces los cristianos, ¿cómo viven después de recibir la salvación del pecado? ¿Cómo pueden entrar en el reposo? Por medio de la fe en la promesa de Dios. Busquemos el libro San Mateo, capítulo 11. San Mateo 11. Versículo 28. 11, 28. Busquemos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De dónde viene el descanso? Del Señor. ¿Quién nos va a dar el descanso? El Señor Jesucristo. Sí. El Señor por eso nos llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Señor nos hará descansar. ¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que ser fieles para poder descansar. Nosotros tenemos que ser excelentes y capaces y buenos, mejores para poder descansar. No. El Señor nos llama a nosotros diciendo, yo os haré descansar. ¿Eso a qué se refiere? Jesucristo está listo para hacernos descansar con su poder del Señor, con su obra del Señor. Los que no creen en el Señor piensan y dicen, ¿cómo yo puedo descansar ante esta situación terrible, horrible? Yo no puedo descansar. Yo tengo que luchar, tengo que solucionar. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? Yo os haré descansar. El Señor está dispuesto a trabajar por nosotros. Entonces, ahí está el corazón del Señor. Ahí está la voluntad del Señor. Pero los que no creen en esta palabra, los que no creen y confían en Jesucristo,
¿Qué pasa? No. Primero yo tengo que arreglar esta situación. Primero yo tengo que resolver este asunto y aquel. Si no, no puedo descansar. Yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así están, lastimosamente. Por eso no pueden salir de su situación y luchando, haciendo todo lo posible, cada vez más sufren, no más. Para ellos no hay reposo. Entonces, ¿para quién es el reposo? Para los que creen en Jesucristo. Para los que creen en su promesa. Sí, Señor, si usted me dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el Señor quiere trabajar en mi vida. Bueno, Señor, si usted me promete así, si usted me asegura así, yo voy a descansar. Así los que creen en Jesucristo pueden descansar por medio de la fe en el Señor. ¿Cómo es el Señor Jesucristo? Que nos promete así. Él nunca nos tira una palabra linda nomás. No. Hay en el mundo muchos seres humanos que hablan bien. Hablan perfectamente bien. Muchas cosas lindas, hermosas, preciosas. Pero no hacen nada. Prometen y no cumplen. Entonces, el Señor Jesucristo que nos dice, yo os haré descansar. Dice nomás, para que nos quedemos contentos. ¿Jesucristo acaso tira nomás la palabra linda, hermosa? No, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Vamos a ver sobre el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice: ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Qué quiere decir? Jesucristo ya padeció por nosotros, con la misma carne, sufriendo como nosotros. Jesucristo tenía carne y hueso y sangre como nosotros. Por eso el Señor es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que nuestro sumo sacerdote es que puede compadecerse. Sí. Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades. El Señor no me puede entender mi situación, mi dificultad, mi debilidad. No digan así. Jesucristo ya sabe de todo. Cómo es nuestra debilidad, cómo es nuestro dolor, cómo es nuestra situación, cómo es nuestra aflicción. El Señor ya sabe de todo. Por eso Él vino al mundo. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesucristo, Él nos comprende muy bien en qué situación estamos nosotros.
¿Cómo es nuestra dificultad, nuestra debilidad? Sabiéndolo, el Señor está dispuesto a trabajar en la vida nuestra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Esto es el corazón del Señor. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso el Señor Jesucristo, Él entiende muy bien nuestra dificultad, nuestra debilidad, nuestra situación. Con mucho gusto, el Señor quiere encargarse de nuestra dificultad. Por eso dijo, yo os haré descansar. Entonces, ¿quién puede descansar? El que cree en Jesucristo. El que cree en la promesa del Señor. Con mucho gusto, Señor, se compadece de nuestra debilidad, de nuestra dificultad, de nuestro defecto también. Vamos a ver el último versículo del capítulo 4 del libro Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro ya está. Jesucristo ya está. La gracia ya está. La misericordia ya está. Jesucristo con mucho gusto preparó todas estas cosas para nosotros. La gracia, la misericordia, oportuno socorro también. Sí. Por eso, podemos acercarnos al Señor, al trono de la gracia. Jesucristo está dispuesto, está listo a trabajar con mucho gusto en la vida nuestra para nosotros. Si nos acercamos al Señor, si buscamos al Señor, si descansamos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y dificultad, con mucho gusto Él se encarga de todo. Este Señor nos prometió, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces, ¿quién puede estar en el reposo? El que trata de lograr y arreglar su situación, y el que lucha fielmente contra el pecado para poder estar bien, tranquilo. No. Sino el que cree en Jesucristo, el sumo sacerdote. Sí. Jesucristo. Para eso vino al mundo en semejanza de carne de pecado. Jesucristo no solamente quitó el pecado del mundo, sino nos dice, os haré descansar. Esto es la promesa del Señor. Amados, ¿en qué situación están ustedes? ¿Qué dificultad tienen ustedes? Si ustedes procuran para solucionar, arreglar por sí mismos, se va a empeorar, se van a caer más. Nosotros no tenemos poder para arreglar, para solucionar por nosotros mismos.
Pero Jesucristo, sí. Por eso el Señor vino al mundo. Para eso Dios nos envió Jesucristo. Ese Señor Jesucristo nos dice, yo os haré descansar. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿A quién? A Jesucristo. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Amados, que crean en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, en Jesucristo mismo. El Señor tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Les digo otra vez, no traten de solucionar por sí mismos. No confíen en sus esfuerzos, en sus obras. Así el pueblo de Israel se cayó en el desierto, no pudo entrar en la tierra de Canaán que Dios ya había preparado, porque ellos no creyeron en Dios. En este momento, el que puede entrar en el reposo que Dios preparó, es posible por la fe únicamente. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en la promesa de Dios. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca jamás digan que no tienen esperanza o ya es tarde. No. Es la hora de acercarse al trono de la gracia. El Señor tanto quiere trabajar. El reposo ya está. El que cree en el Señor puede entrar ahí y disfrutar. Muchas gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Godfrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos
CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la conferencia mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado: volvamos a la Biblia, en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico, el pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el World Camp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo,
Sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera, la verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparta a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio del perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo están todos? Esta mañana también podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay, por la gracia del Señor. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que me permite para abrir la Biblia cada mañana con ustedes. Esta mañana busquemos el libro Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, el versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta el 16 hemos leído. La Biblia nos muestra el reposo. Primeramente en el huerto del Edén. El hombre y la mujer, Adán y Eva, estaban en el reposo. Este reposo, ellos no lograron por el esfuerzo o por alguna obra o sacrificio de ellos. Cuando ellos aparecieron, ya todo estaba listo para poder
reposar. ¿Cómo? Por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Ellos sin hacer nada ya encontraron el reposo. Para que el hombre Adán y Eva pudieran estar en el reposo, Dios desde el primer día trabajó fielmente, hasta los detalles. Por eso, por la obra, por el esfuerzo de Dios, el hombre Adán y la mujer Eva pudieron entrar en el reposo. En la tierra de Canaán, el pueblo de Israel también pudo reposar, donde fluye la leche y miel. Entonces, ¿cómo ellos alcanzaron a entrar en la tierra de Canaán para poder reposar y disfrutar la vida donde fluye leche y miel? ¿Eso fue por el esfuerzo, por la lucha, por el sacrificio del pueblo de Israel? En ninguna manera. Sino, Dios había preparado toda la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Dios dirigió hasta allá los que llegaron hasta el río Jordán, pero escuchando lo que informaron los espías, los hijos de Anac, los cananeos son gigantes. Nosotros somos langostas ante ellos. Ellos pensaban que tenían que enfrentar entre ellos mismos contra los hijos de Anac, que eran gigantes. Ellos pensaron que ellos mismos tenían que luchar, pero ellos no tenían nada. No tenían fuerza ni poder para enfrentar contra los hijos de Anac. Por eso ellos tuvieron miedo, porque ellos querían enfrentar, ellos pensaron que ellos mismos tenían que solucionar y lograr por la obra y fuerza de ellos. Por eso ellos se levantaron contra Moisés y contra Dios. Ellos le reclamaron a Dios: ¿por qué nos trajo de Egipto hasta aquí para que muramos aquí? El pueblo de Israel se enojó con Dios, lastimosamente. ¿Por qué sucedió esto? Ellos no creyeron en Dios que había preparado la tierra de Canaán. Ellos no creyeron en Dios que había sacado del Egipto y traído hasta ahí para poder meter en el reposo en la tierra de Canaán, por la obra, por la fuerza de Dios. Ellos no necesitaban esforzarse o estar listo, preparado y con su fuerza. No. Dios estaba listo. Dios preparó todo. Entonces, iba a trabajar Dios. Ellos necesitaban caminar y poner un paso adelante y enfrentar nomás. Entonces Dios iba a trabajar, pero ellos no creyeron en Dios. Por eso ellos se quedaron muy cargados, muy cansados, decepcionados, quebrantados, afligidos. Por eso ellos enfrentaron contra Dios y se cayeron todos en el desierto durante 40 años, lastimosamente. Bueno, entonces el reposo que la Biblia nos muestra a nosotros, como el reposo en el huerto de Edén y el reposo de la tierra de Canaán, los dos son imposibles para alcanzar por el esfuerzo, por la obra nuestra, sino por el poder de Dios, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la promesa de Dios.
gratuitamente por su gracia, Dios nos quiere entregar a nosotros. Hoy en día también Dios preparó el reposo para nosotros. ¿Quién puede entrar en el reposo entonces? El que cree en Dios. El que cree en la promesa de Dios. Después de recibir la salvación del pecado, los justos, los salvos, los cristianos, si viven por la fe sin cometer pecados, con las obras excelentes, sería genial. Pero los hombres no son perfectos humanamente. Quiere decir que cometen errores, fallas, tienen defectos, se caen también. Sí, así es. Entonces, por la debilidad, por la falla y defecto que tienen, en ese caso los seres humanos, ¿qué quieren hacer? Quieren tratar de hacer lo mejor. Quieren tratar de hacer lo bueno para no caerse en el pecado. Cada uno se esfuerza para poder hacer lo correcto, lo bueno, para no caerse en el pecado. Los justos, los cristianos, obviamente, ellos llevan la vida presentable después de ser salvos. Así sería genial. Pero no pueden estar bien delante de Dios por sus obras excelentes y buenas, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, cuando nosotros fuimos pecadores, cuando nosotros nos dimos cuenta que fuimos pecadores dignos de morir, ahí el Señor con mucho gusto quitó el pecado nuestro y pagó la paga del pecado en la cruz por su propia sangre. Así el Señor Jesucristo nos dio la salvación, nos dio la justicia de Dios. Entonces, si uno hace algo lindo después de recibir la salvación del pecado, ¿acaso esta obra linda, buena, sería por su esfuerzo, por su sacrificio? No. Esto también por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor, los cristianos pueden llevar la vida diferente. La vida presentable, la vida limpia, buena, eso no depende de los seres humanos, sino este asunto maneja el Señor mismo por su gracia, por su misericordia. Después de nacer de nuevo, después de recibir la salvación del pecado, el Señor, el Espíritu Santo, toca el corazón de los cristianos, de los justos. Por eso se cambia la vida. Por eso se levanta el corazón nuevo para alabar al Señor, para leer la Biblia, para ofrendar también. Sí. Eso no es la obra de cada uno, sino la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Señor mismo en la vida nuestra. Así es. Pero los que no entienden bien este punto, ¿qué pasa? Bueno, yo por la gracia del Señor soy salvo, pero
Yo tengo que luchar contra el pecado, yo voy a hacer todo lo posible para llevar la vida presentable, para evitar el pecado, para lograr el cambio de mi vida. Así viven. Entonces, si uno trata de hacer lo bueno, lo correcto, ¿qué es lo que va a suceder? Le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Nuestra carne, nuestro ser, por sí mismo no se puede hacer esto. Entonces, eso Dios tiene que tocar, Dios tiene que hacer. Pero si el ser humano, tratando de hacer lo bueno, lo lindo, lo presentable, como no es fácil, entonces procurando, ya se aumenta más carga y el peso y se queda decepcionado. Luego fácilmente dice, yo no soy elegido. Así piensa. Dios no me ama. Dios no trabaja en mi vida. ¿Por qué no ve bien? ¿Por qué no se cambia mi vida? ¿Por qué no? Así. Fácilmente se cae en el pecado y en la oscuridad, en la suciedad. Como la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán, no es que el pueblo de Israel podía entrar por su capacidad, por lo que logró, no, sino por la promesa, por la gracia del Señor. Pero los que querían entrar por sí mismos, ellos tuvieron miedo, se cansaron, se cayeron en el desierto. Asimismo, en la vida de fe también. Los que quieren lograr algún cambio, los que quieren estar bien por su esfuerzo, por su capacidad, se cansan. Luego se quedan mal. Como el pueblo de Israel que cayó en el desierto. Porque quería entrar en la tierra de Canaán por su cuenta, por sí mismo. Quiere decir que en la vida de fe hay un punto importante. ¿Quién se encarga del cambio de la vida nuestra? ¿Quién enseñorea en la vida nuestra? ¿Quién trabaja en la vida nuestra? Dios. Por eso los cristianos, los justos, los salvos, los hijos de Dios, no pueden abrir su boca. Yo hice esto, Señor, fui yo. No. Sino, cada rato no pueden menos que alabarle a Dios, glorificarle a Dios, agradecerle a Dios. ¿Por qué? Dios trabaja en la vida de cada uno de los justos, de los salvos. Sí. Entonces, los cristianos no pueden menos que glorificarle a Dios, agradecerle a Dios, porque Dios trabaja fielmente. Y entonces los cristianos, ¿cómo viven después de recibir la salvación del pecado? ¿Cómo pueden entrar en el reposo? Por medio de la fe en la promesa de Dios. Busquemos el libro San Mateo, capítulo 11. San Mateo 11. Versículo 28. 11, 28. Busquemos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De dónde viene el descanso? Del Señor. ¿Quién nos va a dar el descanso? El Señor Jesucristo. Sí. El Señor por eso nos llama, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Señor nos hará descansar.
¿A qué se refiere? Nosotros tenemos que ser fieles para poder descansar. Nosotros tenemos que ser excelentes y capaces y buenos, mejores para poder descansar. No. El Señor nos llama a nosotros diciendo, yo os haré descansar. ¿Eso a qué se refiere? Jesucristo está listo para hacernos descansar con su poder del Señor, con su obra del Señor. Los que no creen en el Señor piensan y dicen, ¿cómo yo puedo descansar ante esta situación terrible, horrible? Yo no puedo descansar. Yo tengo que luchar, tengo que solucionar. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados? Yo os haré descansar. El Señor está dispuesto a trabajar por nosotros. Entonces, ahí está el corazón del Señor. Ahí está la voluntad del Señor. Pero los que no creen en esta palabra, los que no creen y confían en Jesucristo, ¿qué pasa? No. Primero yo tengo que arreglar esta situación. Primero yo tengo que resolver este asunto y aquel. Si no, no puedo descansar. Yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así están, lastimosamente. Por eso no pueden salir de su situación y luchando, haciendo todo lo posible, cada vez más sufren, no más. Para ellos no hay reposo. Entonces, ¿para quién es el reposo? Para los que creen en Jesucristo. Para los que creen en su promesa. Sí, Señor, si usted me dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el Señor quiere trabajar en mi vida. Bueno, Señor, si usted me promete así, si usted me asegura así, yo voy a descansar. Así los que creen en Jesucristo pueden descansar por medio de la fe en el Señor. ¿Cómo es el Señor Jesucristo que nos promete así? Él nunca nos tira una palabra linda nomás. No. Hay en el mundo muchos seres humanos que hablan bien. Hablan perfectamente bien. Muchas cosas lindas, hermosas, preciosas. Pero no hacen nada. Prometen y no cumplen. Entonces, el Señor Jesucristo que nos dice, yo os haré descansar. Dice nomás. Para que nos quedemos contentos. ¿Jesucristo acaso tira nomás la palabra linda, hermosa? No, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que dice el Señor? Vamos a ver sobre el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, el versículo 15 dice, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? ¿Qué quiere decir? Jesucristo ya padeció por nosotros, con la misma carne, sufriendo como nosotros. Jesucristo tenía carne y hueso y sangre como nosotros. Por eso el Señor es un sumo sacerdote que
no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Perdón. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Quiere decir que nuestro sumo sacerdote es que puede compadecerse. Sí. Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades. El Señor no me puede entender mi situación, mi dificultad, mi debilidad. No digan así. Jesucristo ya sabe de todo. Cómo es nuestra debilidad, cómo es nuestro dolor, cómo es nuestra situación, cómo es nuestra aflicción. El Señor ya sabe de todo. Por eso Él vino al mundo. Por eso Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesucristo, Él nos comprende muy bien en qué situación estamos nosotros, cómo es nuestra dificultad, nuestra debilidad. Sabiéndolo, el Señor está dispuesto a trabajar en la vida nuestra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Esto es el corazón del Señor. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso el Señor Jesucristo, Él entiende muy bien nuestra dificultad, nuestra debilidad, nuestra situación. Con mucho gusto, el Señor quiere encargarse de nuestra dificultad. Por eso dijo, yo os haré descansar. Entonces, ¿quién puede descansar? El que cree en Jesucristo. El que cree en la promesa del Señor. Con mucho gusto, Señor, se compadece de nuestra debilidad, de nuestra dificultad, de nuestro defecto también. Vamos a ver el último versículo del capítulo 4 del libro Hebreos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro ya está. Jesucristo ya está. La gracia ya está. La misericordia ya está. Jesucristo con mucho gusto preparó todas estas cosas para nosotros. La gracia, la misericordia, oportuno socorro también. Sí. Por eso, podemos acercarnos al Señor, al trono de la gracia. Jesucristo está dispuesto, está listo a trabajar con mucho gusto en la vida nuestra para nosotros. Si nos acercamos al Señor, si buscamos al Señor, si descansamos en el Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad y dificultad, con mucho gusto Él se encarga de todo. Este Señor nos prometió, venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces, ¿quién puede estar en el reposo? El que trata de lograr y arreglar su situación, y el que lucha fielmente contra el pecado para poder estar bien, tranquilo. No. Sino el que cree en Jesucristo, el sumo sacerdote. Sí. Jesucristo. Para eso vino al mundo en semejanza de carne de pecado. Jesucristo no solamente quitó el pecado del mundo, sino nos dice: os haré descansar. Esto es la promesa del Señor. Amados, ¿en qué situación están ustedes? ¿Qué dificultad tienen ustedes? Si ustedes procuran para solucionar, arreglar por sí mismos, se va a empeorar, se van a caer más. Nosotros no tenemos poder para arreglar, para solucionar por nosotros mismos. Pero Jesucristo, sí. Por eso el Señor vino al mundo. Para eso Dios nos envió Jesucristo. Ese Señor Jesucristo nos dice: yo os haré descansar. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿A quién? A Jesucristo. El Señor con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Amados, que crean en la palabra del Señor, en la promesa del Señor, en Jesucristo mismo. El Señor tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Les digo otra vez, no traten de solucionar por sí mismos. No confíen en sus esfuerzos, en sus obras. Así el pueblo de Israel se cayó en el desierto, no pudo entrar en la tierra de Canaán que Dios ya había preparado, porque ellos no creyeron en Dios. En este momento, el que puede entrar en el reposo que Dios preparó, es posible por la fe únicamente. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en la promesa de Dios. Por eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca jamás digan que no tienen esperanza o ya es tarde. No. Es la hora de acercarse al trono de la gracia. El Señor tanto quiere trabajar. El reposo ya está. El que cree en el Señor puede entrar ahí y disfrutar. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto, que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar. El viceprimer ministro Zeev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zeev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar. Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxupar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxupar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxupar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxupar
y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Parr después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Médico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 25 del versículo 31. San Mateo, el capítulo 25, el versículo 31 hasta 46, leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de directo os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta el versículo 46 he leído. Este libro, San Mateo,
estaba hablando varias veces acerca del tiempo postrero. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y qué es lo que va a ocurrir, va a surgir en el mundo. Entonces, ahora nosotros hemos leído desde el versículo 31, está hablando acerca de el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él va a sentarse en su trono, porque nuestro Dios le encomendó todo derecho de juicio al mundo ante mano de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nuestro Dios no va a juzgar, sino que Jesucristo va a juzgar. Luego, Jesucristo, cuando va a sentarse en su trono, en aquel entonces va a levantar a todos los hombres. Por esa razón, hay dos tipos de juicio existe. Hay dos tipos de resurrección existe. ¿Cuál es? Uno es la resurrección para los justos. También la resurrección para los pecadores. La Biblia nos enseña claramente que después de morir no se termina nuestra vida, sino que nuestra vida va a seguir. Solamente nuestro cuerpo es como si fuera una cáscara nada más. Por eso la muerte es una separación, no es que desaparece. Porque formando nuestra vida por medio de polvo de la tierra, y también Dios sopló aliento de vida en el cuerpo y luego formó ser viviente, ¿no? Como ser humano. Por esa razón, mientras tanto que estamos teniendo la carne, necesitamos comer, beber, descansar, etc. Pero creo que después de morir, ya despoja del cuerpo. Por esa razón ya solamente puede tener el mundo del espíritu. Por medio del mundo del espíritu, creo que no es necesario comer, descansar, etc. No sé muy bien, porque yo no fui al reino de Dios, ¿no? Todavía no sale video de YouTube, de internet, y cómo está la casa del cielo, cómo está el terreno. Pero únicamente nosotros podemos imaginar que hay frutos de un árbol que da variedad, diferentes frutos. Y también hay el río de la vida. Y luego camino, todo son como de burro, así dice. Más o menos, solamente así nomás. Yo no sé muy bien qué tipo de cama se usa y tal vez puede acostarse para dormir, o no sé. Esta cosa no está escrito en la Biblia. Únicamente yo puedo decir que después de morir no se termina nuestra vida, sino que sigue nuestra vida. Por esa razón, la gente antes de morir ya tiene que solucionar la tarea. ¿Cuál es la tarea principal de nuestra vida? Eso es, ¿cómo puede vencer el juicio eterno de Dios? Porque como lo que está apareciendo, Jesucristo preguntará a cada uno. Se divide dos grupos. O sea, antes de preguntar a cada uno, ya Jesucristo puede dividir dos grupos. Un grupo como tipo ovejas, otro grupo que se queda en lugar de izquierda, y las cabras, así dice.
Entonces, las ovejas y las cabras totalmente diferentes, nacionalidad diferente, especie de animal diferente. Por esa razón, acá sale, Jesucristo va a preguntar a los justos, así dice, también a los pecadores, directamente. No depende de obra que sea juzgado o no juzgado, sino que ya después de resucitar, de primero se dividieron. No es que depende de su obra, puede elegir cada uno, se queda acá y allá, no. Al resucitar directamente se divide. ¿Por qué? Porque después de recibir el perdón de los pecados, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor para que nosotros renazcamos. Es muy importante. Por esa razón, cuando uno recibe la salvación, siendo justo, siendo hijo de Dios. Por eso esta identidad va a seguir después de morir y luego al resucitar, va a resucitar como hijo de Dios. Pero siendo pecador, ya va a seguir como pecador. Por eso después de resucitar, ¿cómo se resucita? Como la cabra, así dice. Por esa razón nosotros podemos investigar una palabra, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 8, leo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaremos con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Así dice. La verdad que esta palabra, ¿no? Sale confesión para ser salvo, pero entre muchos pastores estaban cambiando la letra. ¿Sabe qué? Mucha gente estaba invitando a la gente y confesando sus pecados, ya será salvo. Así estaba invitando la oración e invitando a los pecadores. Pero en esta palabra nos explica que debería confesar de qué. De que el Señor es como Jesucristo es nuestro amo y el Señor y dueño. Eso es. Significa que con tu boca que Jesús es el Señor. Señor en aquel entonces utiliza ese como mayúscula, es decir que se refiere a nuestro Dios, nuestro amo, nuestro rey, este sentido. Porque mucha gente estaba viviendo en su deseo carnal, también siendo como dueño de su vida, ¿no? Por sí mismo, como si fuera dueño, podía tener decisión para estudiar, trabajar, ganar, usar. Todo depende de su obra. Toda la cosa depende de su decisión. Pero aceptando a Jesucristo como su Salvador, ya tiene que considerar como el siervo de Jesucristo. Por eso automáticamente Jesucristo será su Señor. El que confiesa, ya esta persona será siervo. Eso es.
teniendo la relación con el Señor Jesucristo y nosotros. También hay una condición más. Nuestro Dios le levantó a Jesucristo. Es decir, que Jesucristo ya fue resucitado por medio del poder de nuestro Dios. Dos cosas. Para ser salvo se necesita relación, dos cosas. Uno es, con su boca puede confesar que Jesucristo es mi Salvador, mi Señor. También Dios le resucitó. Significa que la resurrección ya canceló, ya cumplió la voluntad de Dios para pagar el precio de pecado de nosotros. Por eso en el corazón de uno ya tiene que creer que Jesucristo murió en la cruz en vez de mí. Es como igual que su muerte es mi muerte. Su sacrificio es mi sacrificio. Por eso la resurrección ya Dios tiene razón para justificar a mí. Eso es. Por eso la confesión, hay dos clases de confesión. Uno que después de recibir la salvación, siendo justo, si tiene pecado, si tiene error, puede confesar que había tenido error. Pero debería creer que Jesucristo ya había limpiado todos sus pecados y luego se arrepiente para que camine bien ante Dios. Eso es corrección. Pero ahora lo que está hablando confesión sobre salvación, para recibir la salvación. Pero Primera de Juan está hablando confesiones después de recibir la salvación siendo justo. Si comete en aquel entonces puede confesar, reconociendo de su maldad. Además, por la sangre de Jesucristo ya había purificado, limpiado, incluye todos sus pecados, para que camine en la luz, para que tenga relación con la iglesia, para que sirva al Señor con la luz. Dos cosas son diferentes. Romanos capítulo 10, lo que está hablando sobre confesión, eso es para recibir la salvación. Primera de Juan, eso es después de recibir la salvación siendo justo, si anda en la oscuridad y si tiene pecado, en aquel entonces puede confesar que había cometido y luego creyendo que Jesucristo ya había purificado. Dos cosas tienen que estar en el corazón de justo, ¿no? Pero ahora ya, ¿qué relación está teniendo para ser salvo? Solamente con su boca, que Jesucristo es mi Señor. También Dios le levantó de su tumba para que yo sea como justo, salvo. Por esa razón, como dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es muy importante, ¿no? Con el corazón se cree. ¿Qué es lo que cree? En la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna para recibir la justicia de Dios. Luego, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con su boca, ¿qué es lo que tiene que confesar? Como lo que está apareciendo en el versículo 9, ¿no? Ya Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo ya limpió todos mis pecados. Por eso la gente puede confesar de lo que había creído en su corazón. Por eso nosotros estamos repitiendo, ¿no? Jesucristo hizo la redención eterna. Eso es una confesión. También Jesucristo nos santificó. Es una confesión. Jesucristo nos hizo justificación y perfección. También eso es la confesión.
confesando que Jesucristo me justificó, santificó y perfeccionó. Por eso yo soy justo, santo, perfecto. Eso es la confesión que acompaña con la fe. Después de recibir la salvación, ya, ¿cómo puede vivir? Como lo que apareciendo acá, San Mateo capítulo 25, ¿no? Entre grupo de los justos. Por eso los grupos de justos, ya, ¿cómo pueden vivir? Al ver a los enfermos y entre los justos salvos, puede acercar, puede orar, puede pedir al Señor para que Dios le cure. También al ver a los hermanos salvos que tienen hambre, dificultad, también puede apoyar, ayudarle. También entre los justos que estaban encarcelados, entonces visitando y conversando, dándole una fuerza espiritual. Significa que Jesucristo, después de ser arrebatado, nos entregó el miembro del cuerpo de Jesucristo, es la iglesia. Por esa razón, ¿no? Después de recibir la salvación, siempre nosotros tenemos que considerar cada miembro es como miembro del cuerpo de Jesucristo, sirviendo a la iglesia, atendiendo, sirviendo a los hermanos, con corazón, como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, ¿no? Alguna persona, ¿no? Después de recibir la salvación, puede servir a los hermanos, a la iglesia, al siervo de Dios, constantemente, con corazón. Puede apoyar, puede ofrendar, puede visitar, puede ayudar. Pero entre los pecadores ya no tiene nada que ver con la iglesia santa, porque entre los pecadores todavía no han recibido la salvación, quedándose en sus corazones condenación y el pecado. Por esa razón ya no puede tratar así. Por esa razón, como dice el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Descubriendo que originalmente Dios había preparado el infierno para encarcelar a los diablos y sus ángeles. Significa que Satanás y a los diablos, nada más. Dios no quería meter a los hombres al infierno, porque Satanás había hecho gran tradición y hizo golpe de estado en el cielo, porque en el corazón de un ángel quería ser como igual que Dios. No solamente un ángel, sino también mucha cantidad de ángeles estaban acompañado con Satanás. Por esa razón, Dios quería meter al infierno los diablos como ángeles corruptos. Pero acá sale, ¿no? Los que se quedan al lado de izquierda, que entren al infierno que está preparado para meter a los diablos y Satanás, porque estaba metiendo a los pecadores, porque son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque Jesucristo ya vino al mundo y cargando el pecado del mundo, Jesucristo ya había crucificado, derramando toda la sangre, también se resucitó de su tumba. A través de la vida de Jesucristo hizo perfectamente la salvación eterna
eterna redención. Pero entre los malditos, solamente ellos querían cumplir el mandamiento de Dios. Eso es contra la obra de Jesucristo. Porque solamente tenía que aceptar la obra de Jesucristo, suficiente. Una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Pero mucha gente quería mostrar sus obras. Por eso nunca había cambiado de sus identidades. La identidad que era como descendiente de Satanás. Por esa razón Jesucristo estaba exhortando a los fariseos como escriba, como decían, sus padres son diablos. Entonces, el padre, ese diablo, ¿a quién se refiere? A los que estaban esforzando cumplir el mandamiento de Dios, pero nunca había purificado sus pecados. Porque para ser perdonado de sus pecados, únicamente tiene que tener relación confiando en la sangre de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo perfectamente la redención eterna. Por esa razón nosotros solamente tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, así dice. El versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La verdad que San Mateo capítulo 25 está hablando esta palabra, mueren. Toda la gente ya no puede vivir eternamente, sino que van a morir. Pero después de morir, ¿qué está esperando? El juicio eterno de Dios. Pero ¿quién puede vencer el juicio eterno de Dios? Únicamente el versículo 28, como dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cómo dice? Una sola vez. ¿Cuándo se usa una sola vez? ¿Cuándo se usa una sola vez? Ya, por ejemplo, para comprar el producto de reloj, ya, más o menos $15, máximo $20. Pero si me vende por cuota, entonces cada mes yo tengo que pagar $1. Pero una vez, ¿ya? Yo puedo decir al vendedor, ya, una vez yo voy a cancelar. Yo cancelé. Entonces, ¿cuánto dinero tiene que cancelar? $2. Solamente $2. Yo cancelé y luego yo digo, ya, yo cancelé todo. ¿El vendedor acepta o no acepta? El vendedor me dice, Señor, cuente bien. El precio es $20. Usted está pagando $2. ¿El precio 20? Sí. Yo pago $2. Falta 18. Me equivoqué. Entonces yo voy a pagar en cuota. Entonces ahora solamente tengo $2. En aquel entonces ya lucha una vez o a cada mes, así. Ya, por ejemplo, Jesucristo sí quería llevar nuestros pecados una vez, después de orar, ya 2 veces, después de orar, ese hombre, o el fulano, menguano y todo, o 3 veces, ya pasando ya 1000 años, ya junto todo llevan. No puede usar una sola vez todo. ¿Cuándo se usa una vez? Una sola vez. Desde
que Jesucristo cargó el pecado del mundo hasta el fin del mundo una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchos se refiere todos completos del mundo, pasado, presente, futuro. Y aparecerá, ya está añadiendo, ¿no? Aparecerá. ¿Cuándo va a aparecer? En el libro de San Mateo, capítulo 25, ahora 31, el versículo 31 está hablando. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¡Wow! Sin relación con el pecado. Significa que al ver la gente, si tiene pecado, ¿por qué ya todavía está llevando por sí mismo su pecado? Jesucristo llevó una sola vez para todo. Pero ya uno que está teniendo pecado, porque no aceptó. Por eso yo digo, ¿no? ¿Quién se va al infierno? ¿El que cometió bastante? No. El que no cree que Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre. Esa cosa. Porque Jesucristo ya llevó todo, pero no cree. Si no cree, no vale. Ya otra vez. No cree lo que había hecho la redención eterna por la sangre de Jesucristo, no vale. ¿Por qué no vale? No cree. Si cree, vale. Vale. Si cree, vale. Por eso la salvación viene por la fe, por la gracia de Dios. Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quién tiene que esperar a Jesucristo? Como las ovejas, los que no tienen pecado. ¿Por qué? Siendo justo. Por eso, últimamente vamos a confirmar, como dice San Mateo capítulo 25, último versículo. Así dice. Vamos a leer todos juntos. Ya, prepárense. 1, 2, 3, 46. ¿Está listo o no? Ya, San Mateo capítulo 25, el versículo 46. 1, 2. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Quién va a tener la vida eterna? Entre los justos. ¿Quién es justos? El que acepta la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Por la fe puede ser justo. Por eso los justos solamente podrán vivir eternamente en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante para ser renacido, para recibir perdón eterno, para ser justo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias por la atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da la bendición de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está teniendo plan para juzgar al mundo. Un día Jesucristo viene por segunda vez al mundo y luego va a resucitar a todos los hombres del mundo. Pues hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de juicio eterno de Dios y también para los justos que va a vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, nosotros podemos agradecer al Señor porque Dios había dado perdón eterno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, tenga misericordia del mundo, porque todavía mucha gente están siendo como pecadores, teniendo condenación, y luego quiere cumplir el mandamiento de Dios para mostrar su buena obra. Pero nada que ver nuestra obra para ser salvo. Solamente se necesita confesar que Jesucristo es nuestro Señor, Salvador, y también Dios le resucitó de su muerte para justificar a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición, que nosotros podamos aprender cada día la palabra de Dios.
Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Dios les bendiga. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 26. Del versículo 1 voy a leer. Voy a leer poco largo, hasta 30 voy a leer. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra
la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha dicho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con un 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y en la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que me entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo:
bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta el versículo 30 he leído. Durante como uno de 3-4 clases nosotros hemos compartido sobre el tiempo del postrero como fin del mundo, que esto es lo que iba a ocurrir en el mundo, y también cuál era la señal de lo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces ya nosotros podíamos averiguar que antes de venir nuestro Señor Jesucristo iban a levantar muchos falsos profetas. Iban a decir que yo soy Cristo, yo soy Salvador. Así iba a engañar a las personas. Y por esa razón durante casi 2000 años muchos falsos profetas habían establecido al mundo, estaban engañando. También por la señal de guerra, hambre, angustia, terremoto, cambio de clima, etcétera, etcétera. Todas las cosas, esas es como las señales que viene nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el mundo no va a quedar tranquilidad, paz, esperanza eternamente. Además, en el proyecto del Señor, un día va a quemar este planeta para reformar la tierra. Por eso, leyendo en el libro de Apocalipsis, dice que desciende el nuevo Jerusalén y luego vivirá durante 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, y luego pasando 1000 años otra vez puede mudar al reino de Dios viviendo eternamente con el Dios y con nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nosotros podemos compartir esta palabra. Está empezando a decir del día de Pascua, porque entre los judíos tenían costumbre, siempre tenían tradición, y también ellos podían establecer la ceremonia de Dios, como el día de Pascua, también el día de panes sin levadura, y también 70 semanas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, Dios había mostrado del día de nuestro Señor Jesucristo y también cómo iba a morir Jesucristo. Por esa razón, si una persona puede investigar en el libro de Antiguo Testamento, puede encontrar fácilmente a nuestro Señor Jesucristo, porque aparece en el libro de Antiguo Testamento. Ya veamos esta palabra como dice.
el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? La verdad que ya Jesucristo sabía exactamente, ¿no?, cuándo iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo iba a morir el día de Pascua. El día de Pascua es como 14 de enero. Y al principio que había establecido ceremonia de Pascua a través de Moisés, porque entre los israelitas se quedaban en Egipto durante 400 años. Por esa razón el rey faraón de Egipto no quería desaltar a todos los israelitas, porque ellos eran mucha cantidad, como uno de 600,000 personas, desde 20 de arriba solamente hombres, así cuenta. Teniendo muchos esclavos, fácilmente podían edificar la ciudad también para hacer guerra y era útil. Por esa razón, el rey de Egipto no quería dar libertad. Pero el plan de Dios para rescatar a ellos llevando a la tierra de Canaán, porque eso es la promesa de Dios que había dado a Abraham. Pero el rey faraón no quería soltar a los israelitas, ¿no? Por eso Dios preparó 10 plagas. Última plaga era, iba a matar como a todos los primogénitos. Y también entre los ganados también, ¿no? Y iba a quitar la vida de los animales. Entonces, para elegir a los primogénitos, no es que había cometido bastante, más que segundo hijo, tercer hijo, sino que solamente es una muestra. Todos tenían que morir, pero solamente escogiendo a primogénito. En aquel entonces Dios también, ¿no?, estaba poniendo la condición igual que a los egipcios y a los israelitas. Por esa razón, entre los primogénitos de Israel, ya iba a morir el día de 14 de enero. Pero Dios había enseñado a Moisés secretamente, es una buena noticia, antes de llegar 14 de enero, todos los israelitas tenían que preparar ovejas y luego el día 14 ya tenía que matarlo, las ovejas, y luego quitando la sangre por medio de masa de hisopo y mojado de la sangre de ovejas y luego pintando 2 postes de la puerta y dintel de la puerta. Porque Jehová dijo que voy a cruzar a Egipto el día 14 de enero. Al ver la puerta que haya pintada por la sangre de oveja, voy a cruzar sin darle plaga, mortandad. Aparentemente es muy sencillo, ¿no?, para obtener la vida. En vez de morir, la gente puede preservar su vida. Eso es la salvación. Pero, ¿qué condiciones? La condición de salvación únicamente tenía que matar una oveja en vez de primogénito, y también para testificar lo que había muerto, un sacrificio, ya sí o sí tenía que pintar la sangre en 2 postes de la puerta y dintel.
¿Es fácil o difícil para salvar la vida de su primogénito? Es fácil. Solamente podía usar entre las ovejas que tenían, porque ellos eran como pastores de las ovejas, por eso tenían mucha cantidad de ovejas. Por eso, para matar una oveja no es difícil. Pero entre los egipcios no sabían sobre el Evangelio, buena noticia. ¿Por qué no sabían? No podían escuchar, porque fuera de los israelitas no estaban enseñando este secreto. Por eso otros hombres ya no sabían que iba a matar a sus hijos entre los primogénitos, porque no podían preparar la salvación. Al llegar el día de 14 de enero, Dios ya envió los ángeles y luego confirmando para elegir la casa donde no había pintada por la sangre de las ovejas. Y iba a quitar la vida de los primogénitos y murieron. Pero entre los israelitas ninguno podía quitar la vida. Por eso preservaba la salvación. Dios mandó a los israelitas para que cumpliera cada año el día 10 de enero, conmemorando el día de Pascua. ¿Ya cuántos años está pasando hasta nuestro Señor Jesucristo? Ya está pasando más o menos 1500 años. Jesucristo sabía que el protagonista del día de Pascua es las ovejas, pero entre las ovejas, como se refiere, protagonista original es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo, como dice la gente que llama a Él, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo vino como igual que la oveja que iba a morir el día de Pascua. Por eso, al llegar el día de Pascua, Jesucristo quería subir a la ciudad de Jerusalén y luego los sacerdotes iban a entregar a los romanos y luego iba a ser crucificado. No por su deseo, ¿no? Sino que Dios había preparado el día de la salvación. Por esa razón, Jesucristo, antes de morir, quería hacer una ceremonia de Santa Cena, por eso enviando a la gente para buscar un lugar, porque nuestro Señor Jesucristo no alquilaba la casa, pero para conmemorar y hacer ceremonia de una Santa Cena, en aquel entonces ya se necesita una casita, ¿no? Para caber 12 personas. Y luego envió la gente para que preparara una casa, y luego entrando 12 discípulos y con nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces Jesucristo no mató, creo que no mató la oveja, ¿no? Sino que preparó pan y vino. Porque normalmente ya la gente tenía que llevar la oveja al templo de Dios, ofrendando al Señor. Eso es normal, eso es costumbre, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no necesario llevar las ovejas para conmemorar el día de Pascua, sino que preparando panes y luego vino. Y luego orando al Señor sobre pan, repartiendo a los discípulos. Y luego, como decía, así dice:
El versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, como dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Así estaba diciendo. Entonces, normalmente entre los judíos, ¿qué es lo que iban a comer el día de Pascua? Y matando las ovejas, comiendo la carne de asado, así. Pero Jesucristo preparando panes, dándoles a sus discípulos y coman, porque eso es mi cuerpo, dice, mi cuerpo. Entonces la gente come, ¿cómo puede comer la carne de Jesucristo? Si alguien interpreta directamente, entonces ya preparando cuchillo para cortar de la carne de Jesucristo. No es así, ¿no? Dándoles panes. Se refiere, eso es como símbolo de cuerpo entero que Jesucristo iba a entregar a la cruz para derramar la sangre por su cuerpo, iba a cargar el pecado del mundo, iba a terminar su vida para cancelar el precio de pecado de nosotros. Además, el pan es alimento, ¿no? Alimento. Una alimentación para que nosotros tengamos energía, para que aguantemos cada día, para caminar, trabajar. Es correcto, ¿no? Espiritualmente, la palabra de nuestro Dios es como pan espiritual. Por eso cada día nosotros cuando leemos esta palabra, compartimos la palabra, Dios nos da una sabiduría, energía, fuerza, esperanza. Para mí es un honor en este tiempo, ahora como 1 año y 3 meses o 4 meses, así estoy siguiendo este estudio bíblico pastoral. No solamente los pastores están recibiendo la bendición, sino también para mi vida es una bendición. Porque cuando yo comparto la palabra de Dios, ya meditando la promesa de Dios, el secreto de la palabra de Dios me da mucha fuerza. Y también como dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Así dice. Mi sangre del nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, Él quería establecer el pacto nuevo. Por eso nosotros tenemos que descubrir el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto nuevo? El pacto antiguo es mandamiento de Dios. Por medio de 10 mandamientos, a través de Moisés, Dios nos dio para que nosotros cumpliéramos. Si una persona puede cumplir todos los mandamientos de Dios, puede obtener la vida eterna, puede ser salvo, también puede entrar en el reino de Dios. ¡Qué bendición! Pero, ¿por qué es necesario Jesucristo establecer nuevo pacto? ¿Por qué? Todos los israelitas invalidaron este pacto. Es decir que durante casi 1500 años, en la época de la ley, nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Pero ninguna persona podía cumplir el mandamiento de Dios, por eso no pudo menos que establecer nuevo pacto. El nuevo pacto Dios no hizo con nosotros, sino que
Dios hizo nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Es decir, que es suficiente solamente teniendo el cuerpo de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Cargando el pecado del mundo, Él iba a ser crucificado, cancelando el pecado del mundo. Y luego, después de resucitar de su muerte, Dios nos justifica, nos santifica y nos perfecciona. Y luego Dios nos da una promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bendiciones que nosotros participamos en el pacto nuevo. En el pacto nuevo no es necesaria nuestra obra, sino que solamente 100% necesitaba la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón esta palabra es muy importante. El versículo 27, repito. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, la redención, el rescate son iguales. El rescate, la redención y la remisión. Sí o sí tiene que pagar el precio. Por ejemplo, ¿no? Para hacer el rescate, entonces una persona, ¿no?, ya tenía mucha deuda, por eso no podía pagar su deuda. Por causa de su deuda ya fue vendido a otra persona como esclavo. Siendo esclavo ya no tiene derecho para ser libre por sí mismo ya de ninguna manera. Pero su tío sí tiene mucha plata y también tiene el deseo para liberar a su primo. Entonces él tiene que conversar con el amo de su primo, que es como esclavo. Entonces de primero tiene que preguntar, ¿no? Yo quiero hacer remisión, y ¿cómo yo tengo que hacer? ¿Cuánto precio está teniendo esta esclavitud de mi sobrino? En aquel entonces el amo, para ganar dinero, porque si tuviera dinero entonces puede comprar otros esclavos, por eso pone el precio. Entonces $50,000 si pone. En aquel entonces el tío puede negociar. Señor, ahora yo tengo solamente $1,000, entonces cada mes yo voy a pagar en cuota. Ya vamos a hacer un contrato y durante muchos meses ya voy a hacer pago. ¿Qué le parece? En aquel el amo, ¿cómo va a decir? Este negocio no vale de nada, porque ya quiere llevar su sobrino, tiene que cancelar al contado todo completo. Significa que hoy en día para hacer negocio funciona una opción que es como cuota y cada mes cancela poco a poco. Pero en la época de Jesucristo, para redimir, ya no podía dividir el precio una vez y todo tenía que cancelar. Ya Jesucristo, para redimir y para hacer remisión y la redención, para redimir de nuestra esclavitud
del pecado, ya una vez para siempre tenía que cancelar el precio de todos nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo hizo, redención eterna para rescatar nuestra alma y espíritu. Por eso Jesucristo estaba diciendo, eso es el nuevo pacto. Por eso mi corazón tiene que permanecer en este pacto nuevo. No tengo que permanecer en el pacto antiguo. En el pacto antiguo, es decir, que yo tengo que guardar mandamientos, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que amar a Dios, yo tengo que amar a mis prójimos, a mí mismo. Ya 100% tengo que cumplir mandamientos de Dios. Eso es lo que estoy permaneciendo el pacto antiguo. Hoy en día, mucha gente está mezclando los dos pactos. Solamente existen dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Cumpliendo mandamiento de Dios puede ser salvo, o sin obra de nosotros, por la gracia de Jesucristo, puede ser salvo. Uno de los dos tiene que elegir. Pero mucha gente está mezclando, confiando en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero todavía no canceló, sino que solamente Jesucristo canceló el precio de pecado antiguo de nosotros, el pecado pasado. Pero el día de hoy, lo que estoy cometiendo, yo tengo que limpiar, yo. Si no puedo limpiar yo voy a ir al infierno. Así enseña. También así cree. Así enseña, así cree. ¿Cómo enseña? Jesucristo murió por el pecado pasado, hasta ayer. Pero hoy, si cuando comete, ya por su manera tiene que limpiar. Si no puede limpiar por sí mismo, entonces se va al infierno. Depende de mi oración, depende de mi obra, depende de mi actitud. Yo voy al reino de Dios, yo voy al infierno. ¿Cómo puedo decir que eso es gratis? ¿Cómo puedo decir que eso es gratis para recibir la salvación? Según la palabra de Dios dice que la salvación viene por la gracia de Jesucristo. Gracia es que no paga nada. Además, acá sale una persona, ¿no? Una mujer que era pecadora. La pecadora durante muchos años estaba viviendo con el pecado. Pero de repente ella llegó donde estaba Jesucristo con sus discípulos. Y luego, ¿qué estaba haciendo, no? Y como dice el versículo, el versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. En otra palabra dice que como el precio, 300 denarios, es decir que un denario es un salario del día, por eso más o menos como el precio de ganancia de un año de un hombre. Durante un año ya si gana $10,000, entonces ya el precio será como $10,000. Un vaso de alabastro de perfume es gran precio. Por eso es tesoro de la casa de esa mujer. Además, esa mujer era como pecadora. En otra palabra dice que era ramera, así dice, ¿no? Durante muchos años estaba viviendo con el pecado, teniendo un tesoro en su casa, eso es perfume. Pero un día ella trajo ante Jesucristo derramando
a Jesucristo. Como dice el versículo 7 en la mitad, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. De repente desde la cabeza se derramó. Imagínense, ¿no? Ustedes cómo se usan perfume, una gotita y pim, pim, pim. Oh. Se usa poquitito, ¿no? Hace uno de 7 años, por ahí mi esposa me regaló un vaso de perfume, hace tamaño, ¿no? Usaba, pero generalmente yo no usaba mucho, ¿no? Especialmente un día para encontrar a la gente se usa, pero no usaba. Durante 7 años usaba, pero se quedó abajo. Pero la cabeza se roto, por eso no podía sacar. Solamente se quedó 1 centímetro por ahí. Por eso estoy pensando, ¿cómo puedo conseguir la cabeza para esparcir? Es decir que perfume no derrama. ¿Quién derrama sobre la cabeza? Entero. Y luego aroma de perfume ya conquistará toda parte de la sala, ¿no? ¿Es una perdición o no? La verdad es perdición. Entonces, según la vista de los discípulos, especialmente según la vista de Judas Iscariote, es una perdición. Hizo mal. Pero Jesucristo alabó a la obra de ella y dijo que ella hizo buenas obras. ¿Qué significa? Donde quiera que llegue el Evangelio, debería contar la obra de ella. Significa que cuando nosotros predicamos el Evangelio, sí o sí nosotros tenemos que contar la obra de ella. ¿Por qué? La obra de ella era buena. ¿Cuál es? ¿Cuál es bueno de lo que había hecho ella? Ella, cuando encontró a Jesucristo, que era Salvador, también falta uno de 2 días para llegar el día de Pascua. En el corazón de ella, pecadora, ya entendió que Jesucristo iba a morir pasando de 12 días. Pero otras personas no conocen, no creen. Aunque Jesucristo varias veces, voy a morir, voy a subir a Jerusalén, voy a ser crucificado. No tenían oído, no querían creer. Pero ella creyó. Pasando 2 días, Jesucristo va a morir. ¿Qué aprovecho lo que yo tengo? Perfume. Este perfume solamente usaría para mí o para mi marido, que sea un hombre, pero para Jesucristo no puedo tratar nada en este momento, pasando de 12 días. Pues antes de morir, en el corazón de ella estaba sepultando a Jesucristo, confiando que Jesucristo va a morir el día de Pascua por mi pecado. Señor, gracias, porque cargó todos mis pecados, va a ser crucificado para terminar mi condenación. Señor, yo estaba cometiendo durante muchos años, pero por su sacrificio yo seré salva. Eso es muy importante, ¿no? También, después de recibir la salvación, nosotros cuando usamos nuestro esfuerzo, también nuestros bienes, dinero, ofrenda, para esparcir el Evangelio al mundo. Porque después de recibir la salvación, se necesita servir a la iglesia, al Evangelio. Hoy en día nosotros estamos usando más o menos $600 o $700 máximo cada mes para usar
evangelizar por medio de canal televisión y radio. Todo costoso. Pero nosotros estamos cargando estas cosas porque para esparcir el evangelio al mundo. Hoy en día cada momento está llegando predicación desde Pastor Subag y también hasta mi predicación a través de radio, televisión. Ya en internet también está transmitiendo. Para que alguien que escuche y para que alguien pueda creer el evangelio. Por esa razón, entre ustedes, si también quiere apoyar este trabajo para esparcir el evangelio al mundo, y cuéntenos. Es una bendición que nosotros practicamos como igual que esta mujer, que derramando perfume hacia nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros no necesitamos comprar perfume, derramar, sino que nosotros podemos apoyar sobre transmisión de radio, televisión y etc. Por esa razón, nosotros estamos permaneciendo en el pacto nuevo, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra está permaneciendo para siempre. Dios nos dio el perdón eterno. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante muchas clases que estamos teniendo, Dios nos daba la sabiduría y entendimiento. También el día de hoy nosotros estamos tocando el día de Pascua. El día de Pascua estaba enseñando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por haber enviado a su Hijo amado. Gracias, Señor, porque Jesucristo cargó el pecado del mundo. Por eso nosotros somos justos, Señor. Gracias por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.